La palabra de Dios es vida y es poder, y habita en cada uno de nosotros, en cada creyente nacido de nuevo. Así es que, ¿cómo te vas a defender? Pues con esto, con lo que la palabra nos afirma. Ahora, déjame continuar y vamos a Juan 8:32. Y entonces, si nosotros estamos completos en Cristo y ya lo tenemos todo en Él, entonces vamos a poder ser libres, como dice la palabra en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es la palabra de Dios, lo que conocemos, lo que hemos aprendido y en lo que permanecemos en nuestros pensamientos, porque es ahí en donde el diablo, en donde Satanás quiere tener y mantener una guerra constante y continua con cada uno de los creyentes nacidos de nuevo, porque él ya fue vencido y porque él solamente sabe que puede bombardear y pelear en tus pensamientos, haciéndote creer que no tienes nada, que no eres nada, que lo que hiciste, que lo que pasó, que lo que sucedió estuvo mal y ya estás condenado. Y ahí está, este es el campo de batalla. ¿Por qué? Porque es necesario conocer la verdad, y entonces la verdad nos va a liberar. Esa es la libertad en la que tú y yo vivimos en Cristo Jesús, en permanecer en su poder a través de su palabra, en nuestros pensamientos, por la fe en Él, en su palabra. Y como comentábamos en el estudio anterior, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces es muy importante que permanezcamos en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo. No que yo te lo diga, ni que sea un cuento de hadas. La misma palabra nos lo dice. Entonces, es muy importante que permanezcamos en la palabra, porque es la única que trae sabiduría, es la única que trae revelación y es la única que nos lleva a vencer y a ir en contra de todo aquello que quiere venir a derribar nuestras vidas, que quiere venir a traer todos esos procesos en nuestras mentes, en donde quiere mantenernos en una mentira. Ahora, segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, nuestra lucha está en contra de los pensamientos, de las imaginaciones, de las fortalezas y el conocimiento que va en contra de la palabra de Dios. Y todos estos son los procesos de nuestra mente. Pero lo que tú y yo tenemos que entender es que Satanás no tiene poder para que tú y yo creamos esas mentiras que traen una ceguera espiritual y que no nos permiten ver, no le permite ver a la gente que recibe
y que acepta todas esas mentiras, no les permite conocer su posición correcta. Sí, pero necesitamos entonces saber que Satanás no tiene el poder para vencernos. De aquí vamos a partir a este tema que es muy, muy importante. Primera de Pedro 5:8 dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y fíjate que anda ¿cómo? Porque ha sido derrotado, pero anda queriendo devorar a la gente y solamente es a través de caminar alrededor, como ese león que anda caminando fuera de la casa rugiendo, como si fuera a atacarte, intimidando, y entonces el creyente está todo lleno de temor, todo lleno de temor por esos pensamientos que no corresponden al conocimiento de la palabra de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo usa la ignorancia, el temor y la incredulidad para intentar oprimir y destruir al creyente. Y entonces de aquí vamos a partir en un tema muy interesante, porque la gente tiene muchas áreas de oportunidad en su vida como creyentes nacidos de nuevo, pero una de las partes muy importantes en las que nosotros debemos de profundizar y estar muy claros es, eh, es acerca de ser liberados no tan solo de una manera equivocada de pensar por la renovación y la transformación de nuestros pensamientos por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo, pero también del tema de los que son gente que está poseída o endemoniada, como los ejemplos que nos pone en las escrituras, que vemos en las escrituras acerca del Gadareno y cuando el Señor Jesucristo visita Capernaum. Muy bien, esto es muy importante que tú y yo lo podamos entender muy claro, porque esto nos va a llevar a tomar la libertad de manera personal respecto a ese pensamiento equivocado, cómo hacerle con las personas que tienen una atadura o que realmente están endemoniados, poseídos, con ese tema podríamos hablar con toda esta novedad, revolución y mentira del diablo respecto a la libertad de género. Tenemos primero que considerar que el diablo no es superior, que no tiene poder y que no tiene autoridad. Él engaña a la gente y la única manera en que la gente puede ser influenciada y caer bajo ese proceso de temor y de miedo y de la manera en que la gente se doblega ante él es a través del miedo. Esto es lo que realmente le da poder al diablo y no que él lo tenga, porque Satanás toma el temor de una persona y lo usa en su contra. ¿Para qué? Pues prácticamente sería decírtelo como que comerse su almuerzo y no dejarle ni las migajas, porque lo que hace el diablo es meter a las personas en temor y cuando las personas tienen ese temor, le dan más lugar a las cosas malas que el diablo puede hacer en su contra y entonces sus pensamientos, en vez de enfocarse en la palabra de Dios, en lo que Cristo ya nos concedió, en que Jesucristo ya lo venció y lo exhibió en la cruz del Calvario, la gente le empieza a dar lugar a través de sus pensamientos. Por eso es muy importante que podamos filtrar muy bien y entender muy claro cuál es nuestro campo de batalla, porque ahí es donde tú y yo vamos a poder posicionarnos correctamente para que cada día de nuestras vidas seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero el diablo quiere engañar a las personas y la única manera en que lo hace
es a través de pensamientos negativos, pensamientos equivocados. Y cuando las personas tienen lo que hacen, que le están dando poder al diablo, y es vida por gracia, por la autoridad de Cristo, por ser adoptados como hijos de Dios y haber nacido de nuevo, en los pensamientos viene el temor, empieza a predominar todo ese panorama de negativismo, de ideas, de las cosas malas que pueden suceder o que han de suceder. Incluso la gente dice, ¿qué nos está pasando? Estaremos todavía viviendo bajo la maldición de la herencia de nuestros padres, que porque la tercera y la cuarta generación, y luego que si en sus casas por ahí alguno hizo brujería o hizo cosas malas, la gente empieza a creer que toda esta influencia viene porque el diablo tiene el poder para meterse todavía en sus vidas y poderlas manipular, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debe de suceder? Te voy a invitar a que me acompañes a leer Lucas capítulo 8, del versículo 25 al 30. Del versículo 26. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que él se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio el demonio a los desiertos. Y le dijo Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que sucedió? Jesucristo, el Señor Jesucristo no tuvo que estar una y otra vez peleando con la legión de demonios que poseyeron al hombre, al Gadareno, sino que Él les ordenó que salieran. Ellos mismos reconocieron quién era Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, y bueno, pues salieron del hombre y fueron sacados de él. Probablemente te ha tocado escuchar, saber, conocer, o quizás tú mismo lo hayas vivido, que el tema de un poseído, tienes que orar, tienes que tener una serie de pasos para hacer una liberación. Pudieras haber escuchado que para liberar a una persona tiene que vomitar y tiene que manifestar cosas raras. Definitivamente es muy importante saber que con solo mencionar el nombre de Jesucristo y decirle al diablo que se vaya o que salga de la persona, o al diablo lo vamos a ver representado
en diferentes aspectos, como el demonio, como el diablo o sus secuaces, por así decirlo, que, que toma posesión de alguien por error, porque así vivieron o porque así están en esa condición. No necesitamos tener ninguna maquinación de Satanás en nuestras mentes respecto a que debe de ser un proceso, a que tienen que suceder ciertas cosas, a que tienes que hacer esos procesos extraños para estarlo reprendiendo y sacando. Simple y sencillamente eso es un error. Eso es un error porque la palabra no habla, ni el Señor Jesucristo hizo nada de esto para que el diablo saliera, ni cualquier espíritu que estuviera poseyendo a las personas saliera de ellas, sino que solamente con ordenarles que salgan y que se vayan en el nombre de Jesús es la manera más simple y más sencilla, y es lo que la palabra nos enseña. Mucha gente está a veces con ese concepto equivocado respecto a la persona que está poseída, y nosotros no debemos de darle lugar ni estarle haciendo fiestas al diablo para no debemos de estarle dando crédito para estar pensando en lo que él es o lo que él hace. Él no tiene poder, él no es importante, y nosotros tenemos que hacer lo correcto de la manera más sencilla. No des lugar al engaño del diablo en tus pensamientos, que tiene poder, que puede hacer algo, que está trayendo a tu vida cosas que no deben de estar en tu vida. De la manera más simple es que nosotros debemos de sacarlo de la vida de las personas que conozcamos y que necesiten ser liberados, y de la manera más simple solamente por declarar el nombre de Jesús. Y te voy a poner otro ejemplo, Marcos 1:25. Y fíjate, desde el versículo 21 dice: entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Así es que, si tú tenías alguna duda o querías entender este concepto, es muy importante que lo podamos entender, pero que de la manera más simple y más sencilla. Solamente habla con fe y las cosas suceden. Es como lo que debe de suceder en la vida del creyente día a día. No le des importancia, no le des crédito, no le des poder, porque solamente el creyente que esté pensando en esas cosas va a estar desestimando la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios, y le va a estar dando crédito al diablo, y las cosas no van a suceder porque Dios quiera, sino porque la misma gente está poniendo su atención en esas cosas. Y no que tenga poder, sino que tú mismo, de la autoridad que tienes y el poder que Dios te ha dado, se lo estás cediendo. ¿Por qué? Porque el temor
te está dominando. Entonces, ¿qué debe de continuar? Fortaleciéndonos con la armadura de Dios. Efesios 6, vamos a leer Efesios 6. Para todas y cada una de nuestras situaciones, en nuestra vida, el versículo 10. Efesios 6. Atención respecto a este tema que es muy importante en la vida del creyente para que podamos actuar correctamente, no para darle importancia, sino para poder actuar correctamente cuando tengamos un caso semejante. Entonces solamente tenemos que hablar con autoridad, con fe y ordenando que salga en el nombre de Jesús cualquier espíritu que no corresponda a la verdadera naturaleza de Dios para nuestras vidas. Por lo demás, hermanos míos, fortalece Señor. fuerza, vestíos En el poder de su fuerza. Sí, ese, ¿no? Se cortó ahí. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Guárdalo ahí. Efesios 6, del 10 al 18, anótalo. Meditemos en esto todos los días, porque luego de repente ahí andamos medios perdidos. El creyente buscando como que por dónde me defiendo, como que qué hago, cómo voy a pelear esta guerra espiritual. Y la verdad es que es por falta de conocimiento. La ignorancia, recuerda, nos puede excluir de la bendición que el Señor Jesucristo ya nos concedió por gracia en la cruz del Calvario, en esa obra perfecta, completa y terminada. El Señor no va a discutir con nosotros, solamente debemos de hacer una declaración y tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer con cada una de las situaciones. Recuerda, el Señor ya lo hizo, ya lo tenemos todo, no tenemos que buscar por dónde tratar de encontrar qué es lo que el Señor me concedió más que lo que tenemos en las Escrituras, en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo, y apropiarnos de la bendición por la fe, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Muy bien, ahora te voy a invitar a que me acompañes a leer por último Colosenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15. Recuérdalo, Satanás tiene, ponlo ahí, cero poder y cero autoridad. Todo lo que tiene es engaño. Pero esto, a los que hemos creído en su palabra y que la guardamos y que meditamos en ella de día y de noche, Satanás tiene cero poder y cero autoridad. Decláralo, díselo una y otra vez. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos
que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así es que, ¿cuándo es que nos fue concedido la bendición? En la cruz del Calvario. Hace 2000 años es que tú y yo disfrutamos de esta bendición, y aunque hace 2000 años todavía no existíamos y ahora estamos aquí en este tiempo porque era el tiempo perfecto de Dios para nuestras vidas, ya habíamos sido predestinados para este tiempo. Es muy importante que podamos maravillarnos a través del conocimiento de la palabra de Cristo, de la obra, de lo que Él hizo por nosotros. Y entonces es por eso que te estoy diciendo que el diablo tiene cero autoridad y tiene cero poder, porque el Señor Jesucristo dice la palabra en Colosenses 2, del 13 al 15, que Él, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Y qué hizo? Triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra despojar significa tomar todo lo de valor de un enemigo conquistado. Esta clase de despojo es el lugar de la conquista. Es conquistar a un enemigo y tomar todo lo que le pertenece. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, despojar a Satanás. Entonces, es muy importante que tú lo entiendas, que Satanás, que todos los principados y todos los poderes demoníacos han sido despojados. Pero ¿cómo no vas a tener miedo si no conoces esta porción de la Escritura? O si alguna vez la leímos, muchas veces ni nos acordamos, ¿verdad? Como cuando llegan y te preguntan, oye, ¿cómo te fue en la prédica? No, pues muy bien. ¿Y de qué se trató? Pues de la Biblia. Porque a veces no estamos atentos. Por eso es importante estar meditando. Pero cuando venga ese temor, tú tomas Colosenses capítulo 2 del 13 al 15, y cuando estés pasando situaciones difíciles en tu vida, que tengas ese temor de que pienses que son cosas demoníacas y que el diablo te está oprimiendo, pues tú le tienes que meditar y declararle y vencer por la palabra, diciéndole, fuiste despojado y exhibido públicamente en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo. Y esta es nuestra victoria. El primer Adán, que fue el que cayó de la gracia, pudo haberlos entregado en la caída, pero el último, la autoridad y el poder que nos habían sido dados, fueron perdidos. Pero ahora el último Adán es nuestro Señor Jesucristo, nuestro maravilloso y poderoso Señor. Jesucristo lo recuperó en la resurrección. Así es que ahora Satanás no tiene poder ni autoridad. Su único engaño, su única arma es el engaño. Entonces, si te sometes a la mentira del diablo, él va a ser el que va a estar utilizando tu poder y tu autoridad en contra tuya. ¿Te fijas qué importante es entender estas cosas? Entonces, la palabra exhibir significa mostrar y viene de la misma palabra griega exhibición. Y dicho en otras palabras es que él mostró, hizo una exhibición de Satanás en la cruz. Y te voy a poner un ejemplo muy claro que lo vamos a poder entender. Muy claro cómo es que sucedió esto. En la clase de biología de la secundaria, probablemente muchos de nosotros nos tocó el atrapar insectos y ponerlos en las tablas o en los nieves secas
para montarlos y luego describir al insecto y cómo era y cómo lo veíamos, ¿verdad? Entonces, esos insectos los teníamos que empalmar así con alfileres para que fueran sostenidos en esos tableros. Esa era una exhibición. Entonces, así es como el diablo fue clavado en la cruz y el Señor Jesucristo lo exhibió. Lo que sucedió en la cruz del Calvario, lo que Cristo hizo por nosotros, que llevó todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, que llevó todo el castigo y toda maldición en la cruz. Todo lo que Él sufrió era para exhibir la obra del diablo en el hombre, la obra de Satanás en el hombre y dejarla ahí. Y una vez y para siempre, ser redimidos de toda maldición, de toda enfermedad, de todo pecado, de la opresión, de la enfermedad, del pecado. ¿Te das cuenta qué maravilloso es? Entonces, con todo esto, el Señor nos hizo libres. Y es por eso que podemos decir, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Pues bueno, muchas gracias. Que pasen buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Señor, te damos gracias por este día. Y hoy declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, grandemente bendecidos, profundamente amados. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén, amén y amén.